Vamos a seguir con el avance de los temas de virología. Hoy vamos a hablar sobre una familia que son los arbovirus. ¿Qué son los arbovirus? Acá vamos a avanzar virus que son transmitidos, o sea, que producen enfermedades virales por mosquitos o por garrapatas, que son artrópodos hematófagos, es decir, que los virus se replican en el interior de estos artrópodos hematófagos porque chupan sangre del huésped al cual están infectando y se transmiten por la picadura de los mosquitos o de las garrapatas. De estos virus existen más o menos 350, de los cuales 100 producen infecciones en el hombre, dentro de las cuales tenemos el dengue, la fiebre amarilla, chikungunya, entre algunas, ¿no? Estos arbovirus, vuelvo a repetir, son virus que se multiplican en el interior de un artrópodo hematófago que pueden ser los mosquitos o las garrapatas y son transmitidos por la picadura de este mosquito o garrapata. Viene del inglés Arthropod borne virus. La morfología es que son virus que tienen una envoltura que es el peplómero, tienen forma esférica y el ácido nucleico que tienen en su interior es un ARN. Los hospedadores son los mosquitos y garrapatas, que en este caso serían los invertebrados y que pueden infectar al hombre, que serían los vertebrados. Dentro de esta familia de los arbovirus existen varios géneros, o sea, varias familias, los cuales también tienen varios géneros que dependen, que tienen diferente epidemiología y se clasifican por la similitud de los síndromes, es decir, los signos y síntomas que causan en el hombre. Así tenemos la familia dentro de los arbovirus, Togaviridae, Flaviviridae, Buniaviridae, Reoviridae, donde tenemos varios géneros. Nosotros en este tema vamos a hablar de la familia Flaviviridae, donde está el género Flavivirus, y aquí se encuentran los virus que vamos a avanzar hoy, que son el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla y otros virus que no se presentan en nuestro medio, que es el virus que produce la encefalitis japonesa. ¿Qué acción patógena tienen estos virus? Estos virus producen en forma general, los arbovirus, formas encefalíticas. Así tenemos el virus de San Luis, el virus de Lacrosse, el virus del Nilo, que se presentan más en el África. Pero sí, los que vamos a estudiar son virus que producen formas hemorrágicas, es decir, producen formas hemorrágicas. Ahí está el virus de la fiebre amarilla, el virus del dengue en la forma que produce el dengue hemorrágico, y otros que producen formas febriles y álgicas, que son la mayoría, que pueden estar con o sin exantema. Ahí tenemos el virus del dengue, que en su forma que es la fiebre por dengue, llamado anteriormente dengue clásico. Tenemos el virus oropuche, otros virus que producen artritis y exantema, es decir, inflamación de las articulaciones y también con exantema. Aquí tenemos el virus del mayaro y el virus chikungunya. Entonces, esos son algunos de los virus que pertenecen a los arbovirus. ¿Cómo es la epidemiología de estos virus? Ya dijimos que estos virus pueden estar infectando a los vertebrados o invertebrados. En este caso, los reservorios vienen a ser aves o mamíferos que se encuentran en estado de viremia, es decir, estos virus se mantienen vivos o viables dentro de aves o mamíferos, pero estos aves y mamíferos solamente sirven de reservorio, no se enferman. Y al circular estos virus en la sangre de estos aves y mamíferos es que son picados por el vector, que puede ser el mosquito o puede ser la garrapata. Estos vectores ingieren sangre de estas aves y mamíferos que se encuentran como reservorios de los virus
en estado de viremia, es decir, al picar succionan sangre con los virus y estos virus ingresan al interior de estos mosquitos y garrapatas donde se produce la replicación activa generalmente en sus glándulas salivales. Y entonces al replicarse activamente en las glándulas salivales de estos vectores que son los mosquitos y garrapatas, es que estos mosquitos y garrapatas pican a un hombre sano, inyectándole nuevamente estos virus al picar y se inicia un nuevo ciclo en este huésped sano que al ser inyectado por estos virus, estos se replican y se diseminan produciendo la enfermedad. Entonces la transmisión va a ser de hombre enfermo, que aquí está de rojo, al hombre sano a través de los vectores, como vemos aquí, que es la picadura de un mosquito o de una garrapata que esté infectado por el virus. Entonces, la acción patógena de todas estas arbovirosis, que pueden ser dengue, fiebre amarilla, chikungunya, zika, ¿no? Pueden producirse en dos fases. En la primera fase, el virus se multiplica en las células del endotelio capilar de los ganglios linfáticos del huésped infectado, que sería ya el humano. Luego pasa a la sangre, produciendo un cuadro benigno. En la mayoría de los casos, la enfermedad queda acá. Los signos que se manifiestan son solamente escalofríos, fiebre y algias. Las algias son dolores, ¿no? Y se produce una enfermedad menor. Dependiendo del estado inmunológico del paciente, en otros casos puede pasar a una segunda fase en los pacientes que tienen en los inmunodeprimidos, y el virus se localiza en los músculos o en las articulaciones o en la piel o en los vasos o las vísceras, o puede ser también en el sistema nervioso central, produciendo ya una enfermedad mayor, donde tenemos aquí la fiebre amarilla en su fase tóxica, el dengue grave o otros cuadros que producen ya alteraciones que no son simplemente como en una enfermedad menor, que serían fiebre y algias y escalofríos. Entonces, las formas clínicas que desencadenan estos arbovirus, ya dijimos, pueden ser formas encefalíticas, produciendo encefalitis, que son afecciones del sistema nervioso central. Generalmente pueden ser transmitidas por mosquitos o por garrapatas. Estas formas encefalíticas no las vamos a ver en este tema porque no se producen en nuestro medio. Aquí se producen generalmente en el África y son transmitidas por garrapatas. Luego tenemos las formas hemorrágicas. Estas formas hemorrágicas son arbovirus con predilección por el sistema vascular y se manifiestan por la producción de hemorragias. Y luego tenemos las formas febriles, que son las que vamos a ver en el dengue, la fiebre amarilla, chikungunya, zika, que son formas febriles asociados con algias y exantemas. Entonces aquí tendríamos la forma clásica del dengue, que se llamaba anteriormente y actualmente se llama fiebre por dengue. En cambio, en las formas hemorrágicas tenemos la fiebre amarilla en su fase tóxica o la forma del dengue, que es la forma hemorrágica. En este tema en esta unidad solamente nos vamos a referir al virus que produce la fiebre amarilla, que es el virus de la fiebre amarilla, al virus del dengue, que produce estas dos formas, la fiebre por dengue y el dengue hemorrágico. Vamos a entrar entonces ahora a hablar específicamente de lo que es el dengue. Vamos a empezar a hablar recién del dengue. El dengue es una enfermedad endémica de climas cálidos y tropicales. ¿Por qué? Porque en estos climas cálidos y tropicales es donde prolifera el vector, que es el encargado de la transmisión de esta enfermedad, y este vector es el mosquito Aedes aegypti. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Establecer criterios clínicos, es decir, la signo-sintomatología clínica
de esta enfermedad que es el dengue, y el diagnóstico de laboratorio, que esto más lo vamos a ver en práctica, para hacer un diagnóstico certero y específico y poder manejar estos casos clínicos de dengue de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra. Alcanzar un manejo dinámico de los casos de dengue con el fin de reducir el riesgo de morbilidad, que es de enfermedad, y mortalidad por esta enfermedad. Entonces, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad febril porque produce fiebre, infecciosa porque es producida por un virus, de etiología viral sistémica porque produce una infección generalizada, se circula el virus por la sangre, es transmitida por mosquito del género Aedes aegypti, de presentación clínica variable. Vamos a ver que en algunas personas se manifiesta solamente con una forma álgica, es decir, fiebre, exantema y algias, y en otras se presenta la forma grave del dengue. Su evolución es poco predecible, es autolimitada y temporalmente incapacitante, porque el paciente tiene que ser, valorado por los médicos, ¿no? El agente etiológico que produce esta enfermedad es un virus de la familia, bueno, de los arbovirus, perteneciente a la familia Flaviviridae, como dijimos anteriormente, y existen 4 serotipos, que son el dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Entonces son 4 serotipos que pueden producir la enfermedad del dengue, y se cree que la recuperación de la infección otorga inmunidad de por vida contra el serotipo que ha causado la infección. Es decir, si yo este año me he enfermado por el virus del dengue 1, al recuperarme de la enfermedad, he formado anticuerpos contra ese virus del dengue 1. Es decir, no me enfermo nunca más contra el virus del dengue 1. Pero sí me puedo enfermar nuevamente de dengue, pero con los serotipos dengue 2, dengue 3, dengue 4. O si me enfermo con el dengue 3, entonces me deja inmunidad de por vida y ya no me enfermo más por el virus del dengue 3, pero sí me puedo enfermar por el dengue 1, 2 o 4, ¿ya? Entonces queda inmunizado en forma natural al producirse la enfermedad por el serotipo con el cual he enfermado, pero quedo expuesto a cualquiera de los otros serotipos de los cuales no me he enfermado. Este es el mosquito Aedes aegypti. Les dijimos que existen 4 serotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Este es el mosquito Aedes aegypti. Todos estos serotipos de dengue, de virus del dengue, pueden producir en la enfermedad grave, dependiendo del estado inmunológico del paciente. Y como dijimos anteriormente, cada uno de estos serotipos produce inmunidad específica de por vida e inmunidad cruzada corta. Estos son los 4 variantes. Al ver el vector de la enfermedad, vemos que este es el Aedes aegypti y tiene patas que están con unas manchas blancas. Igual en el abdomen podemos ver que tienen esas manchas blancas. Podemos diferenciar al mosquito Aedes aegypti. Este mosquito tiene hábitos solamente diurnos, es decir, que solamente se puede producir la picadura en el día. Generalmente es en la tardecita, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. En la noche no se produce la picadura. La hembra es la hematófaga, es decir, la hembra, el mosquito hembra es la que tiene predilección por la sangre, y esta es la que pone sus huevos en superficies de agua limpias. Este mosquito se infecta al picar a un humano enfermo, es decir, este mosquito está sano, pero va a ir a picar a un paciente que está enfermo con dengue. Al picarle, este paciente está circulando en su sangre el virus. Entonces, al picar este mosquito va a succionar sangre junto con el virus y se va a infectar el mosquito.
y al infectarse en sus glándulas salivales se replica el virus en gran cantidad y este mosquito está infectado. Y este mosquito infectado va a ir a picar a una persona sana, introduciéndole el virus y replicándose nuevamente el ciclo. ¿Dónde vive este mosquito? En las áreas urbanas solamente o periurbanas, es decir, en las ciudades. Este es un signo epidemiológico, un signo epidemiológico importante, que si el paciente vive en el campo no se va a enfermar de dengue porque no existe el vector en el campo. Este mosquito vive en las ciudades, se cría en las aguas limpias, en las aguas de lluvia limpias. Es por eso que cuando uno hace las mingas, debe, para evitar la proliferación, eliminando los criaderos de estos mosquitos, entonces debemos eliminar todos los recipientes de agua donde pueda ser susceptible de proliferar este mosquito. Vemos aquí en el mapa, generalmente casi 2/3 del país tiene a este vector, sobre todo en época de lluvias, que es donde se acumulan los recipientes de agua limpia, que es los lugares de criaderos de este mosquito. Vuelvo a repetir, el mosquito es el Aedes aegypti. Este es el ciclo, vuelvo a repetir para que lo entiendan bien. Esta es la persona enferma con dengue. Esta es la persona que tiene circulando al virus en su sangre. Entonces viene un mosquito sano, este es el mosquito sano, la pica a esta persona que está enferma circulando el virus en su sangre, succiona sangre y este mosquito se infecta. Se replica el virus en sus glándulas salivales y va a ir a picar a una persona sana. Entonces le introduce el virus y esta persona sana se convierte en una persona enferma con dengue. Y nuevamente se empieza el ciclo. Este mosquito sano puede picar a esta persona enferma, se enferma y así nuevamente el ciclo. Tenemos que saber diferenciar entre lo que es una infección y una enfermedad por dengue. El periodo de incubación es de 7 días, es decir, desde que ingresa el virus a través de la picadura hasta que se manifieste el primer signo, que es la fiebre, pueden pasar 7 días. Aquí tenemos, en función del tiempo en esta línea, pueden pasar 7 días. Entonces, aquí tenemos la picadura hasta el primer día. El día número 1 es el primer día que se manifiesta la fiebre. Por eso cuando ustedes tengan un paciente que sospechen que es dengue, le tienen que preguntar cuándo ha sido el primer día que ha tenido fiebre. Ese es el día número 1. Entonces, y ese es el periodo de incubación. Es decir, el tiempo que transcurre desde que la picadura hasta que se manifiesta el primer signo o síntoma de la enfermedad, que generalmente es la fiebre. A eso se llama periodo de incubación. Y eso generalmente es 7 días. Entonces, vuelvo a repetir, esto es muy importante. El día número 1 es el día en que el paciente tiene fiebre. Luego, el virus ingresa al organismo humano, se replica en el organismo humano y entra en una etapa de viremia. ¿Qué es viremia? Que generalmente dura 5 días. El virus está circulando en la sangre de ese paciente. Entonces, al estar circulando el virus en la sangre de ese paciente está infeccioso. Si viene un mosquito sano y le pica en este momento que está en etapa de viremia, entonces el mosquito succiona sangre infectada con el virus y se convierte en un mosquito enfermo. Es en este periodo que el paciente está infeccioso y está en este momento que el paciente va a presentar los signos y síntomas de la enfermedad. Esta enfermedad dura entre 5 a 7 días, ¿no? Que es el periodo de la fiebre por dengue y aquí puede suceder dos cosas. La enfermedad menor, que es la que transcurre con fiebre, algias y exantema,
y que en algunos pacientes puede terminar y puede llegar a la convalescencia o periodo de recuperación después de los 7 días, entre los 7 a 14 días. Pero en los pacientes que están inmunodeprimidos o que están sufriendo un segundo cuadro de dengue por otro serotipo, no pueden llegar a la recuperación y esta enfermedad menor se convierte en una enfermedad mayor donde puede llegar a un dengue grave, ¿no? No entra en el periodo de convalescencia o recuperación, más bien en el periodo de dengue grave, donde puede llegar a la muerte del paciente por los cuadros de hipovolemia y deshidratación que se producen, o puede controlarse al paciente y entrar en un estado de recuperación, pero después de los 7 a 14 días. Este cuadrito es muy importante para que ustedes entiendan qué es lo que sucede con el dengue en su cuadro clínico y en el laboratorio. Acá arriba tenemos, es muy importante que ustedes pregunten al paciente. Dijimos que la enfermedad del dengue puede durar entre 7 a 14 días, ¿ya? Aquí tenemos los días de la enfermedad. Es muy importante que lo primero que le pregunten a su paciente es ¿cuándo empezó la fiebre? Ese va a ser el día número 1, ¿no? El día número 1. Entonces aquí tenemos la fiebre como principal signo que nos indica que el día número 1 va a ser cuando el paciente tenga fiebre. Generalmente sube hasta los 40 grados centígrados, pero se mantiene entre 2 a 3 días la fiebre y después cae, ¿no? Y ya el paciente no tiene fiebre. En estos primeros 3 días de que ha empezado la fiebre, ¿qué eventos clínicos importantes tenemos? La deshidratación. El paciente se encuentra deshidratado. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir en estos primeros 3 días en el laboratorio al paciente? Un hemograma, porque en ese hemograma, que es el análisis de sangre, está el valor del hematocrito y el valor de las plaquetas. ¿Cómo va a estar el valor del hematocrito? El valor del hematocrito va a estar, el valor del hematocrito va a estar muy, o sea, las plaquetas van a estar muy bajas y el hematocrito va a estar, por la hemoconcentración que ocurre, va a estar muy alto, ¿no? Y en este periodo, el laboratorio, vamos a ver la viremia. Ya hemos dicho que aquí va a estar circulando el virus en la sangre. Puede estar hasta los 5 días que puede tener estado de viremia. En este periodo es que el virus, cuando está circulando en sangre, es infeccioso. En este periodo no debe ser picado por un mosquito para evitar, por eso es que se colocan los mosquiteros en los hospitales cuando el paciente está con fiebre, porque en esa etapa está en estado de viremia. Y recién a partir del 4º o 5º día es que empiezan los anticuerpos a aparecer. Y el primer anticuerpo que aparece es la IgM, ¿no? La IgM. Y después aparece recién la IgG, que es la que se mantiene de por vida en ese paciente cuando ha sido infectado por ese serotipo. Por lo tanto, entonces, ¿cómo evoluciona la enfermedad? En 3 fases. La fase febril, porque el primer signo más importante es la fiebre, que dura entre 3 a 5 días. La fase crítica, esta es cuando el paciente ha pasado por su estado de inmunodepresión, se ha complicado el cuadro y ha pasado a una enfermedad mayor, que es la fase crítica, donde los valores del hematocrito están muy altos y los valores de las plaquetas están muy bajos, ¿ya? Entonces, en esta fase crítica, en el laboratorio tenemos que hacer el seguimiento, como decía anteriormente, con los valores de hematocrito y los valores de las plaquetas. Que hay una hemoconcentración por el estado de deshidratación que presenta el paciente
hay un mayor volumen de eritrocitos, lo cual produce que el hematocrito esté muy alto. Eso lo van a ver mejor en práctica, ¿ya? Y aquí vamos a ver que la IgM puede, a partir del cuarto, quinto día, ya puede dar positivo, ¿no? Ya la serología, porque la IgM se detecta en el suero del paciente, ya puede dar positivo, pero no la IgG. La IgG recién a partir de las 2 semanas puede dar positivo. Por lo tanto, el dengue en algunos pacientes puede que solamente dé la fase de fiebre por dengue, la fase febril, que es lo que da a la mayoría. No pasan a la fase crítica. Solamente en aquellos pacientes inmunodeprimidos o que se complica el cuadro, pasan a la fase crítica. La mayoría de los pacientes pasan de la fase febril a la fase de recuperación. En cambio, otros pacientes se enferman con la forma mayor del dengue, que es el dengue grave, y que ya si no se hace un buen control del paciente con la hidratación y controlar sus signos vitales, sobre todo la hidratación, puede pasar a la muerte del paciente, pero si se controla bien puede entrar a una fase de recuperación. Este cuadrito lo van a ver muy bien en la parte práctica, que es donde se va a ver en forma más detenida, ¿no? Vuelvo a repetir, las etapas clínicas de la enfermedad, ya dijimos, tiene 3 etapas, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Ya dijimos que la mayoría de los pacientes pasan de la fase febril directamente a la fase de recuperación. Esa es la fiebre por dengue o dengue clásico que se llamaba anteriormente. Pero los pacientes graves pueden pasar por esta etapa crítica, ¿no? Generalmente es el dengue grave. En la etapa febril, en la mayoría de los enfermos es única. El primer día no presenta fiebre, es el día de mayor riesgo donde pueden presentarse las complicaciones. O sea, como dijimos anteriormente, en la fase febril puede subir a 40 grados, pero eso cuando ya baja la temperatura, cuando ya está normal la temperatura, el paciente no tiene fiebre, nos puede indicar o bien está en etapa de recuperación o bien está entrando a esta etapa, a esta fase crítica donde presenta un estado de shock y hemorragias, ¿no? Eh, eh, por eso se dice el dengue, el primer día que no presenta fiebre, que es afebril, es el día de mayor riesgo donde pueden presentarse las complicaciones porque ha bajado la fiebre. Y esta etapa crítica se caracteriza porque se produce una extravasación de plasma. La parte líquida de la sangre sale al espacio extracelular y se puede producir un choque, ¿no? Donde puede haber las manifestaciones hemorrágicas que pueden ser digestivas, donde el paciente va a defecar con sangre, a eso se llaman melenas, o puede presentarse epistaxis, sale sangre por la nariz, o hematemesis, ¿no? Puede presentarse vómitos con sangre o manifestaciones hemorrágicas diversas, ¿no? Eso hace que suba el hematocrito porque está saliendo sangre, es por extravasación, está saliendo líquido por extravasación, está perdiendo líquido el paciente y la parte sólida de la sangre, que son los glóbulos rojos especialmente, hacen que suba su hematocrito y las plaquetas alcanzan niveles muy bajos. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de laboratorio que nos indican que estamos en una etapa crítica? El hematocrito alto y las plaquetas bajas. Estos 2 indicadores debemos pedir muy seguido al paciente para ver cómo está evolucionando. Si el hematocrito está bajando, quiere decir que el paciente está evolucionando bien y las plaquetas están subiendo. Pero si el hematocrito continúa alto y las plaquetas bajas, ese paciente está en una etapa crítica de un dengue grave y hay que tener mayor control. Y en la etapa de recuperación, el periodo en que el paciente debe eliminar fisiológicamente el exceso de líquidos que se había extravasado,
hasta normalizar sus funciones vitales. Entonces ya el hematocrito y las plaquetas están normales. Y el paciente ya no tiene fiebre y entonces ya entra en un periodo de convalecencia o recuperación. Vuelvo a repetir, en la fase febril, que puede durar entre 2 a 7 días, el paciente presenta fiebre alta y repentina, hay un enrojecimiento facial con un exantema, un eritema, coloración rojiza de la piel, el paciente tiene mialgias, le duele mucho los músculos, sobre todo la parte de la órbita de los ojos, detrás de los ojos, artralgias, dolor de las articulaciones, cefalea, dolor retroocular que decía anteriormente, puede tener trastornos gastrointestinales manifestados por náuseas, vómitos, diarreas, y la prueba del torniquete va a dar positiva. Eso les van a explicar muy bien en prácticas. Esos son los signos y síntomas, pero estos son inespecíficos, ¿no? Son de inicio súbito, aparecen de un momento a otro, duran 2 a 7 días, la fiebre puede ser mayor de 38 grados, es continua. Si no se usa paracetamol, se debe utilizar paracetamol para bajar la fiebre. El paciente recuerda el día y hora de inicio. Es muy importante, como les decía, que el paciente recuerde cuándo ha sido el primer día de fiebre, porque ese es el primer día de la enfermedad, y de acuerdo a eso tenemos que saber en qué etapa y qué es lo que se va a controlar del paciente. No se encuentra un foco infeccioso, es decir, el paciente tiene fiebre, pero no sabemos por qué es la fiebre. No tiene aspecto séptico el paciente, no se asocia a taquicardia y es dentro de los 7 días iniciales de la infección. Bueno, cuando se encuentra en esta etapa es difícil diferenciar con otras enfermedades febriles que pueden ser chikungunya, zika, o incluso puede ser paludismo o otras enfermedades que produzcan fiebre, ¿no? ¿Qué es lo que siente el paciente? Dolor detrás de los ojos, ¿no? Que empeora con el movimiento, fiebre alta de aparición súbita, cefalea, pérdida del gusto y del apetito, náuseas, vómitos, pues son signos y síntomas gastrointestinales, dolores fuertes de los huesos, que son las artralgias, cansancio extremo, y puede aparecer exantema en la piel y en el pecho y en las extremidades superiores. Luego entramos en algunos pacientes, como dijimos anteriormente, a la fase crítica, que es entre el tercer y el séptimo día de la enfermedad. Estamos acá en esta fase que está con naranja. Se produce una extravasación del plasma, por lo que aumenta la permeabilidad capilar. Hay una fuga plasmática hacia el espacio extracelular y el paciente entra en un estado de hipovolemia y puede presentar signos de alarma que vamos a ver a continuación y los signos de gravedad. Entonces, aquí el paciente puede entrar en un choque por las hemorragias que se presentan, y lo cual puede producir un daño de órganos. Vuelvo a repetir, aquí el hematocrito está alto y las plaquetas están bajas. Puede haber dengue sin signos de alarma, que esto también está en su guía. Este dengue sin signos de alarma es de un paciente que por la anamnesis tiene un signo epidemiológico importante, se le pregunta dónde ha estado los últimos días, y si viene de un lugar que es donde el dengue es endémico, se puede sospechar que pueda ser dengue, presenta fiebre y uno de los siguientes criterios: puede tener náuseas, vómitos, exantema, cefalea, mialgias, artralgias, y el test del torniquete va a dar positivo. Debe ser confirmado por laboratorio. En esta etapa se puede pedir la PCR o se puede pedir el cultivo celular, o sea, el diagnóstico directo, porque el virus está en la sangre del paciente, ¿no? Y también tenemos el dengue con signos de alarma. Entonces estos signos de alarma pueden ser dolor espontáneo o provocado de abdomen, es decir, el paciente presenta ascitis, acumulación de líquido en el estómago, vómitos persistentes,
acumulación clínica de fluidos, sangrado de las mucosas, ese es el dengue hemorrágico. Paciente se encuentra, este sangrado de las mucosas puede ser epistaxis, hematemesis, gingivorragias, es decir, hay pérdida de sangre que puede ser visible o puede ser interna. Letargia, el paciente está letárgico, está irritable, el hígado se encuentra grande. En el laboratorio, ya dijimos, hay un aumento del hematocrito y la caída de las plaquetas. Aquí está, dengue con signos de alarma. Y aquí tenemos que puede pasar a un choque por escape importante de los líquidos y entra en un proceso de hemorragia severa y daño severo de órganos, ¿no? Y entra en un estado de choque, se acumulan los fluidos en el pulmón y puede aparecer, por eso, la dificultad respiratoria, que es la disnea, aparece un sangrado severo según la evaluación del clínico y puede haber un daño severo de algunos órganos, por ejemplo, del hígado. Ahí las transaminasas van a estar altas por encima de 1000 y el sistema nervioso central se va a encontrar alterado, va a haber alteración del sensorio, del corazón, daño del corazón y otros órganos, ¿no? ¿Qué se debe hacer cuando se tienen los síntomas del dengue? Consultar al Instituto de Salud Pública o privado más cercano, a un centro de salud bien cercano. Debe ir el paciente para que el médico lo evalúe en qué etapa de dengue, si es dengue, y en qué etapa de dengue está. Vamos a pensar en dengue cuando haya una epidemia de dengue, se presenten los primeros casos y hayan un aumento de casos en una época determinada y en un lugar determinado específico, ¿no? Cuando en Santa Cruz siempre tenemos epidemias de dengue cuando hay época de lluvia, que hay proliferación de mosquitos, por eso es que hacemos las mingas. Entonces, el paciente de dengue debe ser constantemente vigilado para apreciar la evolución de la enfermedad y detectar oportunamente cualquier complicación. Entonces, si el paciente está en la fase primaria, que es la fase febril, entonces hay que vigilarlo, hay que decirle que ante cualquier signo de manifestación o de signo de alarma que aparezca, debe ir al centro de salud más cercano para evitar que pase a la fase crítica o dengue grave. ¿Qué es la anamnesis? O sea, ¿qué debemos preguntar al paciente? La historia clínica del paciente probable de dengue debe ser lo más detallada posible y se deben registrar los ítems evaluados en la historia clínica. Precisar, como les decía desde el principio, el día y hora del inicio de la fiebre, porque ese es el día número 1. Y eso hay que anotar en la ficha epidemiológica del paciente. ¿Cómo han venido presentándose los diversos signos y síntomas que hemos ido mencionando? Mialgias, artralgias, astenia, letargia, ¿no? Búsqueda de los signos de alarma. Ya hemos dicho que los signos de alarma, como hemos manifestado acá, son los dolores espontáneos y provocados del abdomen, la ascitis, vómitos persistentes, sangrado, cualquier sangrado de las mucosas, epistaxis, hematemesis, gingivorragia, hepatomegalia. Entonces hay que valorar si el paciente no tiene alguno de esos signos de alarma, buscar hemorragias como hematemesis, ¿no? Que es vómitos con sangre, melenas, heces con sangre, epistaxis, salida de sangre por la nariz. En niños los síntomas son más inespecíficos, presentando pérdida del apetito, síntomas gastrointestinales como vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, ¿no? Vuelvo a manifestar en este cuadrito, es muy importante saber en cuál de las etapas está de acuerdo a cuándo ha iniciado, es el día número 1, cuándo ha iniciado la fiebre. Es muy importante para saber si se está en esta etapa, que es la fase febril, para saber qué es lo que se le va a pedir al paciente desde el punto de vista del laboratorio. Si está en la fase febril, entonces hay que ver que el virus está circulando en sangre y si queremos tener un diagnóstico específico de dengue, tenemos que pedir o cultivo celular o PCR
que es lo que busca al virus, ¿no? O microscopía electrónica, busca al virus. Pero aquí no se puede pedir serología, porque la serología recién es a partir del cuarto a quinto día. Recién aparecen los anticuerpos IgM. Como médicos ustedes tienen que saber bien evaluar en qué etapa está el paciente. Aquí en esta fase crítica, si es que presentara algún signo de alarma el paciente, entonces hay que pedir hematocrito, hemoglobina. Entonces, si se confirman que están alto el hematocrito y el hematocrito, la hemoglobina, que están altos y las plaquetas bajos, entonces puede estar en esta etapa crítica el paciente y tenemos que pedirle en forma muy continua estos hematocrito y las plaquetas, ¿no? Para ver cómo está evolucionando el paciente. Esas son las pruebas de laboratorio que nos van a indicar la evolución del paciente, su pronóstico posterior, ¿no? Y después en el laboratorio, ¿qué tenemos que pedir? Además del hematocrito y hemoglobina, que es lo que nos indica que es para hacer seguimiento al paciente. No nos da diagnóstico, sino nos hace seguimiento al paciente. En esta etapa ya no tenemos que pedir PCR, no tenemos que pedir cultivo celular, porque el virus ya no está circulando en sangre. En esta etapa el paciente ya no es infeccioso, puede ser picado por el mosquito, pero el virus ya no está en sangre. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está empezando a formar el paciente? Anticuerpos. Aquí ya tenemos que pedir serología. A partir del cuarto, quinto día ya es IgM para virus del dengue, que es lo que hay que pedir. No IgG, sino IgM, que nos indica que está en etapa aguda de la enfermedad, ¿no? Si ya nos da la IgG positiva, no indica que exista dengue crónico, no existe dengue crónico, sino que el paciente ha estado alguna vez en contacto con el virus del dengue y ya ha formado anticuerpos, ¿ya? Bueno, repitiendo, en la fase febril tenemos fiebre como signo más importante, cefalea, puede haber alguna manifestación hemorrágica, pero más hay mialgias, artralgias, puede haber vómitos, exantema, puede haber diarrea. En la fase crítica es cuando el paciente puede entrar en estado de shock y se manifiesta por la hipovolemia que presenta, puede haber hipotensión, puede haber derrame pleural, puede haber ascitis, puede haber sangrado gastrointestinal con melenas, y otras pérdidas de sangre, ¿no? Ya en la fase de recuperación el paciente puede presentar un nivel de conciencia alterado, puede presentar convulsiones, puede presentar exantema también y el ritmo cardíaco puede estar lento. Este es el exantema que se presenta, como vemos acá en la figura, estas manchitas rojas. Ese es un exantema que se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, generalmente en las extremidades inferiores, ¿no? Y las manifestaciones hemorrágicas son la prueba, las vamos a ver con la prueba del torniquete que les van a explicar en prácticas, y las hemorragias pueden ser mucocutáneas, petequias, equimosis, hematomas, gingivorragia, epistaxis, hemoptisis, hematemesis, melena, rectorragia, metrorragia, hematuria, ¿no? Como aquí vemos, estas son el exantema, aquí tenemos epistaxis, aquí tenemos hemorragia conjuntival, este es el exantema, y aquí tenemos que, como hemos dicho, que tenemos 4 serotipos del dengue. Por ejemplo, si un paciente ha sido picado, la primera picadura de un mosquito infectado ha sido con el serotipo del dengue 3. Entonces el organismo va a producir un complejo antígeno-anticuerpo que, que después de haber sufrido la enfermedad va a quedar inmunizado para otra vez que sea picado por un mosquito que le esté inyectando el serotipo 3, ¿ya? Entonces, este paciente va a quedar inmunizado contra el serotipo 3. Y si viene una segunda picadura a este mismo paciente, pero ya con el serotipo 1, este paciente no se encuentra inmunizado con este serotipo 1. Es primera vez que está ingresando, por lo tanto,
este paciente ya no tiene este complejo antígeno-anticuerpo neutralizante, por lo tanto, puede enfermar de una forma más grave que la primera vez. Ya puede haber un daño de plaquetas, un daño del endotelio, puede pasar a una fase crítica del dengue, ¿ya? Y puede presentarse el dengue grave con un síndrome de choque por dengue. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Volvemos a repetir dependiendo en qué fase se encuentre el paciente. ¿Y cómo podemos saber en qué fase? Preguntándole al paciente a través de la anamnesis cuándo fue el primer día que tuvo fiebre. Si me dice el paciente hace una semana, entonces no le voy a pedir cultivo celular ni PCR. Este es diagnóstico directo. Le pediré serología para dengue, donde lo que más me interesa es la IgM, ¿ya? La IgG es después del 7º día. Siempre voy a pedir la muestra de sangre sin anticoagulante y con la ficha epidemiológica. Esta ficha epidemiológica debo llenarla como médico en todo paciente que yo sospeche que tiene dengue, porque hay que diferenciar con los síndromes febriles. Hay que diferenciar con fiebre amarilla, con Zika, con chikungunya, con cualquiera de estas enfermedades que producen fiebre y que tienen signos y síntomas parecidos, como la malaria, la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica boliviana, la hepatitis, la leptospirosis, ¿no? La enfermedad de Hanta, que también son enfermedades virales, y la meningitis meningocócica, que hemos llevado en bacteriología, producida por la Neisseria meningitidis, ¿ya? En esta ficha se pone el nombre del paciente, el sexo, su edad, su ocupación actual, que serían los datos sociodemográficos, y los datos clínicos, el más importante, la fiebre, fecha de inicio, si presentó fiebre o no y qué fecha presentó, si presentó la erupción cutánea, que es el exantema, si está ictérico, para diferenciar con las enfermedades que producen ictericia, ¿no? Hemorragia, si ha tenido gingivorragia, hematemesis, ¿no? Si ha tenido sangre en vómitos, insuficiencia respiratoria. Bueno, estos son los signos y síntomas de cualquier síndrome febril que nosotros debemos diferenciar, hacer diagnóstico diferencial. Hay algunos signos específicos de algunas enfermedades como la cefalea, dolor retroorbital, que es del dengue, pero mialgia, artralgia se presenta en cualquiera de esas enfermedades, ¿no? La hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, derrame pleural, esos son signos de dengue. Resultados del laboratorio, puede que sea paludismo, entonces tenemos que pedir gota gruesa si se ha hecho, si ha sido negativa esa gota gruesa, entonces debemos desechar el paludismo, descartar el paludismo. Si ha habido un tratamiento previo con algún antipalúdico, y aquí la impresión diagnóstica de cuál de esas enfermedades, de acuerdo a la clínica, yo sospecho, ¿no? Aquí tenemos los datos del paciente y aquí están los datos epidemiológicos. Viajó en las últimas 3 semanas, entonces si es que el paciente viene de un lugar donde hay dengue, como Santa Cruz, por ejemplo, si el paciente está en La Paz y tiene fiebre y tiene los signos y síntomas y sospechamos de dengue, tenemos que preguntarle, ¿ha estado dónde ha estado las últimas 3 semanas? Si dice estado en Santa Cruz o en Beni o en Pando o en un lugar donde haya el vector, entonces hay que sospechar que pueda ser dengue y que se haya ido ya enfermo acá el paciente con el dengue. Estuvo en el monte en los últimos 15 días cuando se sospecha de fiebre amarilla, ¿no? Tiene conocimiento de casos similares y alguno en su casa ha estado con dengue, entonces puede ser que el mosquito al picar a una persona y a otra persona ha transmitido, de la misma familia ha transmitido el virus. Fue vacunado contra fiebre amarilla, fue vacunado contra alguna con la vacuna que contiene el sarampión, el virus del sarampión, ¿no? Aquí el nombre del notificador, la fecha de la toma de muestra. Esta ficha es importantísimo y se lleva a Cenetrop. Cenetrop es el único encargado de hacer este análisis para dengue. Si no llevan esta ficha epidemiológica llenada por el médico que lo ha recibido al paciente, no se realiza el análisis. Vuelvo a repetir, el diagnóstico laboratorial, el diagnóstico directo es el cultivo celular
en células específicas de cerebro de ratón lactante, pero esto debe ser pedido en la primera semana cuando el paciente está en etapa de viremia. Se puede también pedir aquí la PCR, pero ya en la segunda semana, después del quinto día, ya se pide el análisis serológico, que es un diagnóstico indirecto, donde no se busca el virus, sino los anticuerpos. IgM, si el paciente dice cuando ha tenido fiebre, si el paciente dice hace 5 días, pido IgM, ya tiene IgM. Pero si el paciente dice hace 2 semanas, no, ya no tiene IgM, ya tendrá IgG. Entonces ya el paciente no está en la etapa aguda de la enfermedad. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con las enfermedades que dijimos anteriormente para confirmar si ha sido dengue, ¿no? Aquí tenemos nuevamente qué es lo que debemos pedir de acuerdo a los días de la enfermedad. En la fase febril debemos pedir diagnóstico directo y en la fase crítica, entonces aquí hay la aparición de anticuerpos IgM y las 2 primeras semanas hay IgM, IgG, ya pueden aparecer, ¿no? Los anticuerpos IgM para dengue aparecen en el suero aproximadamente al 5.º día de haber iniciado el cuadro febril y persisten 2 o 3 meses, es decir, la IgM nos puede dar positiva incluso 2 o 3 meses después que el paciente ya está recuperado, ¿no? Si la IgM nos da positiva, quiere decir que ese paciente tuvo dengue, ¿no? El tratamiento, cuando el paciente enferma con la fase de dengue clásico que se llamaba y fiebre por dengue, o sea, la fase febril del dengue, el tratamiento es sintomático. Solamente dar paracetamol para la fiebre, hidratar al paciente y hay que realizar vigilancia periódica. Decirle al paciente que ante cualquier signo de alarma vaya a su centro de salud para evitar que pase a la fase crítica. Ante cualquiera de estos signos de alarma. Cuando ya presenta estos signos de alarma, entonces el tratamiento hay que hacerlo o bien ambulatorio, cuando presenta dengue sin signos de alarma ni comorbilidad, es decir, no es un paciente diabético que presenta alguna enfermedad de base, el tratamiento debe ser ambulatorio, con paracetamol, hidratación, ¿no? Si es un paciente que presenta dengue y es un paciente que tiene alguna comorbilidad, es decir, es un paciente diabético, un trasplantado, un inmunodeprimido, entonces hay que hacer seguimiento estricto ambulatorio o internarlo en una sala general. Si es un paciente que tiene dengue con signos de alarma, que ya hemos dicho cuáles son, hay que internarlo en la sala general. Y si ya presenta un dengue grave, es decir, con escape severo de fluidos, presenta ascitis, hemorragias severas, y ya se ve un severo daño de órganos, ese paciente debe ser internado en una sala de cuidados intensivos donde se debe hacer un control más riguroso de este paciente para evitar que fallezca, ¿no? Existe vacuna para el dengue, pero no existe en nuestro medio. Esa vacuna se está aplicando en varios países para prevenir el dengue. Bueno, ya hemos visto el dengue, ahora vamos a ver la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es producida también por el virus de la fiebre amarilla. El mecanismo de transmisión es similar al dengue, es por medio de mosquitos, pero esta enfermedad es de los monos y marsupiales, es decir, el virus tiene como reservorio a los monos, es decir, a los monos que se encuentran en el monte, en la selva. Y ahí el vector es un mosquito, pero no es el mosquito Aedes aegypti, es el mosquito Haemophilus en América y el mosquito Aedes africanus en el África. Entonces, este mosquito va a ir a picar a estos monos que se encuentran como reservorios, o sea, no se enferman, son reservorios, que tienen al virus circulando en la sangre. Y estos mosquitos se infectan, ¿no? Van a succionar sangre a estos monos reservorios que tienen circulando al virus, se infectan, el mosquito se replica, el virus se replica en las glándulas salivales del mosquito y el mosquito
va a ir a este mosquito enfermo, ya infectado, no enfermo, sino infectado, va a ir a picar a un hombre sano que se interna en la selva. Entonces, esta fiebre amarilla tiene dos ciclos de transmisión. Uno que ocurre en la selva por mosquitos selváticos, Haemococcus en América, Aedes africanus en el África. Y ese hombre que ha sido picado por estos mosquitos va a volver a la ciudad y ya va a volver con el virus circulando en su sangre. Si está el virus en esa primera semana circulando en su sangre, puede ser picado, pero ya no por esos mosquitos que se encuentran en la selva, sino por el mosquito urbano, que es el Aedes aegypti, el mismo del dengue, el Aedes aegypti, y lo que se va a producir es la forma urbana de fiebre amarilla. Entonces, volvemos a repetir. La fiebre amarilla es una enfermedad producida por el virus de la fiebre amarilla que se presenta en dos fases, una en la selva y otra en la ciudad. La de la selva tiene como vectores al mosquito Haemococcus y Aedes africanus, y la de la ciudad tiene como vector al Aedes aegypti. Explicamos estos dos ciclos. Tenemos aquí la selva o el monte, y tenemos aquí los cazadores o los taladores de árboles que se internan en la selva. Estos están sanos. El ciclo primario de transmisión, que es el selvático, involucra a los monos, y estos monos, que son los reservorios que tienen al virus, van a ser picados por el vector Haemococcus o Aedes africanus, ¿no? Y estos mosquitos se van a infectar y van a picar a las personas que concurren a esta selva, a este monte, como cazadores, taladores de árboles o gente que trabaja, ¿no?, en forma esporádica en la selva. Van a ser picados por estos mosquitos infectados, van a ser introducidos los virus a estos pacientes, y estos van a volver a la ciudad, ¿no?, ya infectados con el virus circulando en su sangre. Y ahí va a actuar estos mosquitos, que es el Aedes aegypti, que va a ir a picar a estas personas que están infectadas con el virus de la fiebre amarilla, y este mosquito Aedes aegypti va a producir la replicación en sus glándulas salivales del virus al picar a estas personas infectadas, y luego estos van a ir a picar a una persona sana, introduciéndole al virus de la fiebre amarilla. Entonces, produciéndose la fiebre amarilla urbana. Se inicia en la selva y se produce su culminación en la ciudad. Entonces, la transmisión en la ciudad va a ser de hombre enfermo a hombre sano. En cambio, en la selva va a ser de monos reservorios a hombres que se internan en la selva. Los vectores en la fiebre amarilla selvática, Aedes africanus y Haemococcus, y en la fiebre amarilla urbana va a ser el Aedes aegypti, ¿no?, produciendo epidemias de fiebre amarilla. ¿Qué es la fiebre amarilla? Según la definición de la Organización Panamericana de la Salud, se considera sospechosa de fiebre amarilla aquella enfermedad que presenta ictericia. ¿Qué es ictericia? Coloración amarilla de la piel y de las mucosas. Luego de 2 semanas de iniciados los primeros síntomas, más uno de los siguientes criterios. Se presentan hemorragias, hay sangramiento nasal, de las encías, del tracto gastrointestinal o piel. O sea, parecido al dengue con manifestaciones hemorrágicas. Parecido también a las fiebres hemorrágicas que vamos a ver posteriormente en otras clases, ¿no? Y al tener ictericia, parecido a la hepatitis. Y el paciente puede morir en 3 semanas luego de la instalación de la enfermedad. Entonces, hay algunos casos, generalmente es un 15%, que puede pasar a la forma tóxica
o crítica de la enfermedad, la forma grave de la fiebre amarilla, donde puede fallecer el paciente. Entonces, aquí tenemos las manifestaciones clínicas de la fiebre amarilla. Hay una forma leve que se presenta en la mayoría de los pacientes, que generalmente es subclínica, es decir, no son los signos y síntomas graves. Al picar el mosquito y después de un periodo de incubación de 3 a 6 días, el paciente presenta fiebre, malestar, cefalea, fotofobia, dolor lumbosacro y de las extremidades inferiores, mialgias, anorexia, náuseas y vómitos. Aquí se parece a una fiebre por dengue. La duración de este cuadro puede ser de 1 a 3 días, signos y síntomas totalmente inespecíficos. En esta etapa el paciente puede entrar a es la enfermedad menor de las arbovirosis, puede entrar a una fase de recuperación y curarse. O un 15% puede pasar a una fase grave, ¿no? Que se presenta en 2 etapas. La fase aguda, donde el paciente presenta fiebre, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, con remisión de los síntomas 24 a 48 horas, seguida de esta fase tóxica, donde hay el retorno de la fiebre y además de la ictericia, que es la coloración amarilla de piel y mucosas. El paciente presenta signos hemorrágicos graves, epistaxis, hematemesis, o vómitos con sangre, melena, oliguria. Entra a un estado de disfunción hepática, renal, cardiovascular y la muerte del paciente. Entonces sería la forma tóxica o grave que se presenta en el 15% de los pacientes que suelen ingresar a salas de terapia intensiva. Entonces han visto que los signos y síntomas son muy parecidos a diversas enfermedades que ya hemos visto, y sobre todo tenemos que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cómo hacemos diagnóstico diferencial? Con la epidemiología, preguntando si el paciente viene de áreas endémicas, si viene de la selva o si no ha viajado. Entonces esas son datos epidemiológicos importantes. Si en la familia hay alguien con los mismos signos y síntomas, entonces el mosquito puede picar de una persona a otra en el mismo núcleo familiar. Datos epidemiológicos importantes. Además de la clínica, que debemos hacer diagnóstico diferencial con hepatitis A, con hepatitis B, con malaria, con leptospirosis, con dengue hemorrágico por las manifestaciones hemorrágicas que se presentan. Bueno, al igual que el diagnóstico de dengue, se hace en CENETROP, el aislamiento viral y la detección de la IgM, ¿no? En las primeras etapas de la enfermedad. El tratamiento. No existe un tratamiento antiviral específico disponible, o sea, no se da un antiviral en la fiebre amarilla. El tratamiento, al igual que en el dengue, debe ser sintomático. Tratamiento de los síntomas, si tiene fiebre, un antifebril, ¿no? Sobre todo el manejo de la deshidratación del paciente. El manejo de pacientes graves debe realizarse en salas de terapia intensiva. ¿Qué profilaxis y medidas de control tenemos? Al ser el mosquito el vector, el Aedes aegypti, tanto en la fiebre amarilla como en el dengue, por ahora la única forma de controlar el problema es controlar al vector. Por eso es que debemos educar y sensibilizar a la población que no deje recipientes de agua limpia, de agua de lluvia. Eso es lo que hacemos en la Minga, eliminar estos recipientes porque son los criaderos de los mosquitos. Tienen que buscar la fuente, deben ir a buscar el nido, la poza de agua en la cual están los huevos, ¿no? Pero también se debe hacer desinfectación, o sea, se hace fumigación, ¿no? Se mata a los vectores y a adultos. Y la vacuna en algunos países, en Bolivia tenemos la vacuna, en el caso del dengue no hay la vacuna en Bolivia, pero sí tenemos la vacuna de la fiebre amarilla, que se aplica por vía subcutánea, que fue descubierta en el año 1937 por Max Taylor. La profilaxis se realiza mediante el uso de una vacuna que es eficaz desde los 10 días hasta los 10 años. Se dice que la vacuna hace efecto después de los 10 días de haberse administrado y es efectiva, da inmunidad hasta 10 años, aunque dicen alguna bibliografía que da inmunidad de por vida, ¿no?
el mejor método de control es la vacuna de la población receptiva. Entonces, en Bolivia esta vacuna es dada por el programa ampliado de inmunizaciones en forma gratuita. Aquí tenemos algunas medidas de fumigación, educación sanitaria, vacunación para prevenir estas enfermedades transmitidas por estos vectores. Y luego tenemos aquí la fiebre chikungunya, muy común en nuestro medio. Hace 2-3 años hubo una epidemia de fiebre chikungunya en Bolivia y todos los años se presentan casos, ¿no? Por la proliferación del mismo mosquito que es el vector. La enfermedad se llama fiebre chikungunya y el agente etiológico se llama el virus chikungunya. Fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida al ser humano por el mosquito Aedes aegypti generalmente. Todas estas enfermedades, como vemos aquí el mapa, nos vienen del África, ¿no? Todas estas enfermedades transmitidas por vectores. Se descubrió por primera vez en un brote ocurrido en Tanzania en el año 1952 y a finales del 2013 la enfermedad por primera vez en las islas del Caribe. ¿Cómo es el virus? Se trata de un virus que tiene ácido ribonucleico como ácido nucleico. Pertenece al género Alphavirus de la familia Togaviridae, de los arbovirus. Recibe el nombre de chikungunya, que es una voz del idioma quimaconde del África, que significa doblarse. ¿Por qué? Porque este virus, esta enfermedad viral, que es la fiebre chikungunya, deja al paciente con mucho dolor en las articulaciones y el paciente camina como encorvado de dolor. El principal signo de esta enfermedad son los síntomas de esta enfermedad son los dolores articulares, las artralgias que se presentan. Entonces, el paciente va a presentar signos y síntomas bien parecidos al dengue, como son fiebre, mialgias, artralgias, cefaleas, náuseas, cansancio y el exantema, como vemos acá en la figura, que también se presenta en el dengue, pero lo cual va a diferenciar dolores articulares, las artralgias que pueden ser muy debilitantes. Generalmente los pacientes no pueden ni caminar, no pueden ni agarrar porque duelen mucho las articulaciones, que es lo que lo diferencia, donde en el dengue hay artralgias, pero no tan profundas como en el caso de la fiebre por chikungunya. Como vemos aquí, los signos y síntomas, la mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos de pacientes que han sufrido de chikungunya, los dolores articulares pueden durar durante varios meses. Entonces aquí, como vemos en la figura, los signos y síntomas son erupción en la piel, que es el exantema, dolor severo, inflamación de las articulaciones, puede ser de las rodillas, de las caderas, ¿no? De los talones, ¿no? Del cuello, anda encorvado el paciente, dolor de cabeza, cefalea, fiebre, mialgias, fatiga, náuseas, que es muy parecido a lo que es el dengue, pero muy marcado, son las complicaciones neurológicas cardíacas y también tienen molestias gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas. La transmisión. La fiebre chikungunya se ha detectado en casi 40 países de Asia, África, Europa y las Américas. Entre esos está Bolivia, ¿no? El virus se transmite por dos mosquitos, el Aedes aegypti en nuestro medio y el Aedes albopictus, que generalmente es en el África. Estos mosquitos suelen picar durante todo el periodo diurno, como hemos dicho en el dengue, ¿no? Por la hembra que es hematófaga, que es la que succiona sangre, y solamente se presenta en el periodo diurno, pican en el periodo diurno, no en las noches. La enfermedad suele aparecer entre 4 a 8 días después de la picadura del mosquito infectado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual que del dengue. El diagnóstico directo es mediante PCR o aislamiento viral mediante cultivo celular. Pero es los primeros días de la infección, los primeros 4 días de la infección. Cuando ha pasado los primeros 4 o 5 días de la infección, ya no pedimos PCR porque el virus ya no está circulando en sangre. Debemos pedir serología. Sacamos sangre y separamos suero, que se hace por ELISA o por otros métodos, ¿no?
quimioluminiscencia, ELISA, existen varias pruebas para medir anticuerpos IgM o IgG del virus contra el virus chikungunya. Las mayores concentraciones de IgM se registran entre los 3 y 5 semanas después de la aparición de la enfermedad, ¿no? Y persisten durante unos 2 meses. El tratamiento, ya dijimos, el tratamiento no existe tratamiento antiviral igual que el dengue. El tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, un antifebril, un analgésico, un antipirético, ¿no? De hidratación muy importante. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya. En agosto del 2014 se publican que existe una nueva vacuna fabricada, pero no con virus chikungunya atenuados ni inactivos, sino por proteínas que estimulan, proteínas del virus que estimulan al sistema inmunológico de forma análoga a cómo lo haría el virus. O sea que no es una vacuna específica contra el virus, porque no es el virus que se inyecta, sino son proteínas similares, pero que no ponen al paciente en riesgo de infección, dado que no contienen el material genético del virus chikungunya. No se está inyectando virus chikungunya, atenuado o inactivo. Así vemos cómo se presentan las salas de emergencia de los diversos hospitales o centros de salud, donde estos pacientes deben estar cubiertos con mosquiteros, porque si el paciente está con fiebre, este paciente está en estado de viremia. Entonces, si está en estado de viremia, tiene al virus circulando en sangre. Pueden venir los mosquitos, picarle, y estos mosquitos ser la fuente de infección para varios pacientes que están en el hospital por otras causas. ¿Y dónde se crían? En estos criaderos de mosquitos que son recipientes de agua limpia, ¿no? Que vemos en nuestros canales y en varios lugares de nuestro medio. Eso es lo que hacen. Cuando hay mingas, se elimina todo este material donde se va a acumular agua, ¿no? Aquí tenemos buscando los criaderos de los mosquitos en diversos lugares que hay que eliminarlos, ¿no? Hay que ver la sacada de las larvas, ¿no? Tareas en terreno. Aquí tenemos las mingas que no sé si ustedes han hecho el año pasado. Se hizo con los estudiantes de primer año, donde se instruyó eliminar y dejar también los larvicidas, ¿no? En estas acumulaciones de agua para destruir a las cepas. ¿Qué es ahora el Zika? El Zika es una enfermedad recién detectada en América Latina, ¿no? Muy parecida al dengue, muy parecida a chikungunya, tenemos esta enfermedad de Zika. Este virus del Zika, se identificó en el año 1947 también en el África, en Uganda, específicamente en los bosques de Zika. Por eso se recibe este nombre, virus Zika. Se descubrió en un mono rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la transmisión de la fiebre amarilla en la selva. En el año 68 recién se logró aislar al virus con muestras provenientes de personas del África, de Nigeria, donde se hicieron análisis genéticos y han descubierto que existen dos grandes linajes del virus, el africano, el que viene de África, y el que viene de Asia. En febrero del 2015 recién apareció esta enfermedad en América, y fue Brasil el primer país de Latinoamérica donde se descubrió esta enfermedad, y se comenzó a investigar un brote, pacientes que presentaban erupciones de piel, es decir, exantema, ¿no? En el nordeste del Brasil. ¿Qué es el virus? El virus es el virus Zika, que produce la enfermedad de Zika. Es una enfermedad similar al dengue y chikungunya, pero de carácter más leve. ¿Cómo se transmite? El mismo virus, Aedes aegypti. O sea que el virus Aedes aegypti produce el dengue, produce chikungunya, y también produce Zika, y también produce la forma urbana de la fiebre amarilla, ¿no? Los síntomas de la enfermedad aparecen después de un periodo de incubación de 12 a 13 días. Es más largo el periodo de incubación que el dengue, que aparece que es 7 días en el dengue.
La infección puede cursar de forma asintomática en la mayoría de los casos o presentarse de una forma moderada sin haberse detectado casos mortales hasta la fecha. Entonces, hablando de dengue, zika, chikungunya, la más grave es el dengue y zika es la más leve. ¿Cuáles son los síntomas? Exantema, fiebre, ¿no? Pero aparecen artritis, artralgias, mialgias, cefaleas, o sea, muy parecido al dengue. Por eso aquí tenemos las diferencias más importantes que existen entre las enfermedades producidas por estos tres virus. En común tienen al mosquito, Aedes aegypti, como vector, ¿no? El virus que produce el dengue es el virus del dengue, serotipo 1, 2, 3 o 4. El virus que produce la enfermedad de fiebre chikungunya es el virus chikungunya y el que produce fiebre zika es el virus zika. Fíjense qué es lo común que tienen todos: cefalea, fiebre, cansancio. Pero ¿qué es lo que tiene el dengue o qué es lo que tiene el chikungunya que no tienen los otros y que tiene más marcado? Los dolores de las articulaciones, las artralgias. ¿Y qué es lo que tiene Zika que no tienen los otros? La conjuntivitis. Conjuntivitis, los ojos aparecen enrojecidos, ¿no? Y el dengue es el que tiene las hemorragias, la fiebre alta, más de 40 grados centígrados, ¿no? Y que puede presentar la forma crítica. Aquí tenemos algunas diferencias entre dengue, zika y chikungunya, ¿no? Hablando del periodo de incubación, la fiebre más alta se presenta en el dengue, en zika la fiebre más baja, cefalea en todos, más intenso en el dengue, mialgias en los tres, las artralgias es más en chikungunya y el zika es más la conjuntivitis, ojos rojos, malestar general en todos, el exantema aparece en los tres, inflamación de las articulaciones es más en chikungunya, disminución del apetito más en dengue y zika. Lo característico en chikungunya son las artralgias que pueden llevar a una artritis. En el dengue el dolor alrededor de los ojos, igual que en zika. Y síntomas gastrointestinales puede presentarse en los tres con náuseas, vómitos y diarrea. Bueno, aquí tenemos lo más característico de cada una de las tres enfermedades. El virus del Zika se transmite también por la picadura de la Aedes aegypti en lugares donde existe este mosquito. El tratamiento, igual que el dengue clásico o de fiebre por dengue y chikungunya, es sintomático. No hay vacuna específica contra este virus y puedo contagiarme varias veces por la fiebre de Zika. Se considera que la respuesta inmune protege de por vida, es decir, una sola vez uno se enferma de Zika, hasta el momento se cree así. Bueno, en común lo que tenemos y hemos visto que los mosquitos son los vectores. Si no hubiera los mosquitos, no hubieran estas enfermedades que en algunos casos, en la mayoría son no benignas, sino son leves, pero en algunos casos puede llevar a la muerte del paciente. Bueno, muchas gracias por su atención.